Sucedió durante el almuerzo del domingo, como suelen suceder las cosas terribles en mi familia. La mesa estaba puesta a la perfección. El rosbif estaba caliente. Mi madre, Caroline, servía agua en copas de cristal. Mi padre, Robert, estaba ocupado cortando su carne. Esperé una pausa en la conversación. Mis manos estaban debajo de la mesa. Apretada con fuerza mi servilleta para ocultar el temblor. Los temblores habían empeorado durante toda la semana. Papá, dije. Traté de mantener la voz firme. ¿Recogiste mi receta el viernes? En la farmacia dijeron que firmaste la recogida, pero no la trajiste adentro. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. Tomó un bocado de comida y masticó lentamente. No la compramos, Ava, dijo. Su voz era casual. Hablaba como si estuviera comentando que se olvidó de comprar leche. Usamos ese dinero para comprar el teléfono nuevo de Isla. Ella necesita el último modelo para la escuela. Todo se detuvo. La habitación quedó completamente en silencio. Al otro lado de la mesa, mi hermana menor, Isla, sonreía ante su pantalla. Se desplazaba por las redes sociales, tocando el cristal con sus uñas perfectas. No levantó la vista. No le importó. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Papá, susurré, esa medicina cuesta $2,000. ¿Leíste la etiqueta de advertencia que envió el farmacéutico? Mi madre dejó de jugar con su servilleta. Mi padre finalmente dejó el cuchillo. Se quedaron paralizados. Por primera vez, me di cuenta de que no eran solo egoístas, eran peligrosos. Antes de profundizar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo esto. Mi padre, Robert, tomó su copa de vino. La sostuvo por el tallo. Hizo girar el líquido rojo, observando cómo cubría los lados de la copa. Parecía aburrido. Parecía un hombre esperando a que terminaran los anuncios para volver a ver su programa. No parecía un padre que acababa de decirle a su hija que le había robado su salud para comprar un juguete. No seas dramática, Ava, dijo. Tomó un sorbo de vino. Es solo medicación. Puedes recogerla el mes que viene o el siguiente. Tenemos gastos. Lo sabes. ¿Solo medicación? Repetí. Mi voz sonaba hueca para mis propios oídos. Papá, no son vitaminas. No es aspirina para un dolor de cabeza. Evita que mi sistema nervioso se ataque a sí mismo. Lo sabes, el médico te lo explicó hace 3 años. Si dejo de tomarla, primero pierdo el control de mis manos, luego de mis piernas, luego mi capacidad para tragar. Miré a mi madre, Caroline Laindon. Era una mujer hermosa. Siempre llevaba perlas, incluso para almorzar en casa. Pasaba horas en el jardín asegurándose de que las rosas fueran perfectas. Quería que todo se viera bien. Ese era su trabajo en esta familia, hacer que las cosas se vieran bien. Mamá, dije. Le estaba suplicando. Odiaba suplicar, pero no podía evitarlo. Mamá, por favor dile. Mi madre miró el centro de mesa. Era un cuenco con limones. Extendió la mano y ajustó uno de los limones para que la piel amarilla captara mejor la luz. No me miró. Tu padre sabe lo que hace, Ava, dijo suavemente. La economía está difícil en este momento. Todos tenemos que hacer sacrificios. Isla necesitaba ese teléfono para su clase de fotografía. ¿Quieres que a tu hermana le vaya bien en la escuela, verdad? ¿Sacrificios? Dije. Sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Me estás pidiendo que sacrifique mi capacidad de caminar para que Isla pueda tomar selfies en alta definición? Ay, Dios mío, deja de ser tan celosa, dijo una voz desde el otro lado de la mesa. Era Isla. Finalmente había levantado la vista de su nuevo teléfono. Era un dispositivo plateado y elegante. Probablemente costaba más que mi primer coche. Isla tenía 19 años.
Era la niña de oro. Tenía el cabello rubio de mi madre y los ojos azules de mi padre. Yo tenía el cabello oscuro y los ojos marrones. Siempre me sentí como una mancha en una página blanca perfecta. Isla me puso los ojos en blanco. Siempre haces que todo se trate de ti, Ava. Ay, estoy enferma. Mírenme. Es agotador. Papá dijo que te comprara tus pastillas luego. ¿Por qué tienes que arruinar el almuerzo del domingo? Levantó el teléfono. Lo inclinó para tomar una foto de su comida. La cámara de esto es increíble, dijo a nadie en particular. Miren la profundidad de campo. Mi padre le sonrió. Fue una sonrisa cálida y genuina. Era el tipo de sonrisa que no había visto dirigida a mí desde que tenía 5 años. Me alegra que te guste, princesa, dijo. Queremos que tengas las mejores herramientas. La habitación comenzó a sentirse muy pequeña. Las paredes del comedor estaban pintadas de un rico color crema. Había pinturas al óleo de paisajes en marcos dorados. Las cortinas eran de terciopelo pesado. Era una habitación diseñada para impresionar a los invitados. Era una habitación que gritaba, somos una buena familia. Somos una familia rica. Pero era una mentira. Bajé la vista hacia mis manos en mi regazo. El temblor había comenzado en mis dedos hace unos 20 minutos. Ahora subía por mis muñecas. Se sentía como una corriente eléctrica baja zumbando bajo mi piel. Mis músculos estaban tensos. Si intentara levantar mi tenedor ahora, probablemente lo dejaría caer. Repiquetearía contra la porcelana fina, y mi padre suspiraría y me diría que estaba siendo torpe. Cerré el puño. Clavé mis uñas en mis palmas hasta que dolió. El dolor me ayudó a concentrarme. No puedo esperar un mes, dije. Traté de endurecer mi voz, pero tembló. Me quedan pastillas para 2 días. Después de eso, comienza la abstinencia. Las convulsiones pueden comenzar dentro de las 48 horas posteriores a la última dosis. El farmacéutico te envió una carta, papá. Una carta de advertencia. ¿La quemaste? Robert cortó otro trozo de roast beef. Se lo metió en la boca. Masticó. Tragó. Estás exagerando, dijo. Siempre tuviste un don para el drama, Ava. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y te caíste de la bicicleta? Gritaste como si te estuvieras muriendo. Fue solo un rasguño. Me rompí la muñeca, papá, dije. Se rompió en 2 lugares. Tuve que usar un yeso durante 6 semanas. Detalles, agitó la mano. El punto es que entras en pánico. Estás entrando en pánico ahora. ¿Estás bien? ¿Te ves bien? No estoy bien. Golpeé la mesa con la mano. El ruido fue fuerte. Los cubiertos saltaron. Mi madre jadeó. Se llevó la mano a la garganta. Ava. Los modales en la mesa. Mira mi mano. Grité. Levanté mi mano derecha en el aire. Solté la tensión. Mi mano se sacudió violentamente. No era un temblor. Era un espasmo. Mis dedos se sacudían hacia adelante y hacia atrás. No podía detenerlo. Traté de cerrar el puño, pero mis dedos no obedecían. Mírala. Grité. ¿Esto te parece bien? Isla hizo una mueca de disgusto. Ava, basta. Estás haciendo eso a propósito para hacernos sentir mal. No puedo detenerlo. Grité. Las lágrimas me quemaban los ojos ahora. Lágrimas calientes y furiosas. Esto es lo que pasa cuando no tengo mi medicina. Empeora cada hora. Para mañana, no podré sostener un bolígrafo. Para el martes, no podré conducir. Para el miércoles, podría estar en el hospital. Mi padre finalmente miró mi mano. Se quedó mirando los dedos temblorosos. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Era miedo? ¿Era culpa?
No, era molestia. Miró mi mano temblorosa como si fuera una mancha en el mantel. La miró como si fuera algo feo que le estaba arruinando el apetito. Baja la mano, dijo con frialdad. Estás haciendo una escena. No hay nadie aquí más que nosotros. Dije. ¿Para quién estoy haciendo una escena? ¿Para los fantasmas? Estás alterando a tu madre, dijo Robert. Me apuntó con su cuchillo. Basta ya. Dejé caer mi mano de nuevo en mi regazo. Me sentí derrotada. Me sentí pequeña. Los miré. Realmente los miré. Mi madre miraba su plato, empujando guisantes con su tenedor. Fingía que no estaba allí. Ese era su mecanismo de defensa. Si no lo veía, no estaba sucediendo. Isla estaba editando su foto. Estaba ajustando el brillo. No le molestaba en absoluto. Tenía su teléfono. Tenía la adoración de sus padres. Estaba a salvo. Y mi padre, Robert Lyndon, el hombre que me enseñó a atarme los zapatos, el hombre que solía llevarme sobre sus hombros, estaba comiendo su almuerzo. Había hecho un cálculo. Había mirado la cuenta bancaria. Vio que tenía suficiente dinero para mi medicación o para el teléfono de Isla. Eligió el teléfono. No eligió el teléfono porque cometiera un error. No eligió el teléfono porque malinterpretara el peligro. Eligió el teléfono porque amaba a Isla más de lo que me amaba a mí. Y eligió el teléfono porque no le importaba si yo sufría dolor. Esa comprensión me golpeó más fuerte de lo que jamás lo había hecho la enfermedad. No era solo negligencia. Era una declaración, tú no importas. Me quedé sentada allí unos minutos más. El silencio se alargó. Era pesado y denso. Podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en el pasillo. Podía escuchar el sonido de Isla tocando su pantalla. Tap, tap, tap. Sentí que despertaba de un largo sueño. Durante años, había inventado excusas para ellos. Papá solo está estresado por el trabajo. Mamá solo es ansiosa. Isla es solo joven. Yo había sido la pacificadora. Yo era quien recordaba los cumpleaños. Yo era quien organizaba los archivos. Yo era quien los llevaba al aeropuerto. Yo era la estable, la aburrida, la útil. Pero no alimentas al caballo útil si necesitas comprar un carruaje nuevo. Dejas que el caballo muera de hambre. Miré el rosbif en mi plato. Ahora estaba frío. La salsa se había coagulado. Sentí náuseas. Se me revolvió el estómago. Me di cuenta de que no tenía una familia. Tenía gente con la que vivía. Tenía gente que compartía mi ADN, pero no tenía una familia. Una familia te protege. Una familia no juega con tu vida. Mi mano seguía temblando debajo de la mesa. Golpeaba mi pierna. Pum, pum, pum. Respiré hondo. Necesitaba irme. Si me quedaba en esta habitación un minuto más, iba a gritar hasta que me sangrara la garganta. O peor aún, iba a llorar. Y me negaba a darles la satisfacción de verme llorar nunca más. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas de la silla rasparon ruidosamente contra el piso de madera. Fue un sonido áspero. Mi madre dio un salto. ¿Aba? No respondí. Me puse de pie. Mis rodillas se sentían débiles. El estrés estaba empeorando los síntomas. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para estabilizarme. Con permiso, dije. Mi voz era tranquila. Era plana. Aún no hemos comido el postre, dijo mi madre con ansiedad. Hice la tarta de limón que te gusta. No tengo hambre, dije. Siéntate, Aba, dijo mi padre. No levantó la vista. Terminamos las comidas en familia. No, dije. Entonces levantó la vista, entrecerró los ojos. ¿Qué me dijiste? Dije, no, respondí. Lo miré directamente a los ojos. He terminado de comer. Les di la espalda.
Caminé hacia la entrada. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando por aguas profundas. Cada paso era una batalla, pero seguí moviéndome. «Ava», ladró mi padre. «Vuelve aquí». No me detuve. Salí del comedor. Entré en el pasillo. Vi las fotos familiares en la pared. Había una de todos nosotros en la playa. Isla estaba en el centro riendo. Yo estaba a un lado sosteniendo la cesta de picnic. Pasé de largo. No miré atrás. Llegué a la puerta principal de la casa. Era una gran puerta de roble pesado con un picaporte de latón. Siempre se sintió como la puerta de una fortaleza. Detrás de mí, escuché una silla raspar. Luego el sonido de tacones haciendo clic en el piso de madera. «Ava, espera». Era mi madre. Me alcanzó justo cuando estaba alcanzando el picaporte. Su cara estaba sonrojada. Parecía nerviosa. Seguía mirando hacia el comedor, temerosa de que Robert pudiera seguirla. «¿A dónde vas?», preguntó. Su voz era un susurro. «No puedes irte en medio del almuerzo. Tu padre está furioso». La miré. Miré sus perlas y su vestido perfectamente planchado. Sentí una ola de lástima por ella. Estaba aterrorizada de él. Había pasado 30 años haciéndose pequeña para que él se sintiera grande. Pero mi lástima se desvaneció cuando recordé el silencio en la mesa. Ella lo había escuchado decir que compró un teléfono en lugar de mi medicina, y no había dicho nada. «Voy a buscar mi medicación», dije. «Pero no tenemos el dinero en este momento», tartamudeó. «Te dije que las cuentas de inversión están bloqueadas. El efectivo está escaso este mes». «¿No puedes pedirle muestras al médico?». «Los médicos no dan muestras de esto, mamá», dije. «Es una sustancia controlada. Es especializada, y no me importa si el efectivo está escaso. Tengo mi propio dinero». Pareció sorprendida. «¿Tus ahorros?». «Pero Ava, estás guardando eso para el pago inicial de un apartamento. Has estado ahorrando eso durante 3 años». «Lo sé», dije. «Pero no puedo comprar un apartamento si estoy muerta». «No digas cosas así, Siseo. No vas a morir». «Podría», dije. «O simplemente podría terminar en una silla de ruedas». «¿Te gustaría eso? ¿Encajaría eso en la estética de la tarjeta de Navidad familiar?». Se estremeció como si la hubiera abofeteado. «Eso es cruel». «No, mamá», dije. «Cruel es ver a tu hija temblar y decirle que tenga mejores modales en la mesa». Abrí la puerta. La luz del sol golpeó mi cara. Era una tarde de domingo brillante y hermosa. Se sentía mal. El mundo debería estar oscuro y tormentoso. El mundo debería verse como me sentía por dentro. «Ava», dijo ella. Extendió la mano y me tocó el brazo. Su mano era ligera. «Por favor, solo vuelve adentro. Discúlpate con tu padre. Come un poco de tarta. Podemos resolver esto la próxima semana. No hagas una escena». Miré su mano en mi brazo. Me aparté suavemente. «No estoy haciendo una escena, mamá», dije. «Estoy sobreviviendo». Salí al porche y cerré la puerta. No la golpeé. La cerré con firmeza. El clic del pestillo sonó definitivo. Caminé hacia mi coche. Era un sedán viejo, de 10 años, con una abolladura en el parachoques. Isla conducía un descapotable nuevo. Yo conducía el heredado. Subí y me senté en el asiento del conductor. El interior del coche estaba caliente. Respiré hondo tratando de calmar mi ritmo cardíaco. El estrés era un detonante para mi condición. Cuanto más me alteraba, más temblaba, y ahora estaba temblando mucho. Puse la llave en el contacto. Mi mano rebotaba contra la columna de dirección. Clean, clean. Fallé la ranura 2 veces. «Vamos», me susurré a mí misma. «Vamos,
Ava. Controlaré. Usé mi mano izquierda para mantener firme mi muñeca derecha. Guié la llave hacia la ranura. La giré. El motor cobró vida con un rugido. Salí marcha atrás de la entrada. Vi moverse la cortina de la ventana del comedor. Mi madre me estaba mirando. No saludé. El viaje a la farmacia fue una pesadilla. Eran solo 5 millas, pero se sintió como un viaje a través del país. Mi pie derecho, el que estaba en el pedal del acelerador, comenzaba a tener espasmos. Tuve que concentrar toda mi energía mental en mantener mis piernas firmes para que el coche no diera un bandazo. Hacia adelante. Me quedé en el carril lento. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Concéntrate. Me dije. Solo llega a la farmacia. Solo consigue las pastillas. Pensé en el dinero. $2,000. Eso era exactamente lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Trabajaba como correctora de estilo independiente. No pagaba mucho. Había reunido ese dinero dólar a dólar. Me saltaba los cafés. No compraba ropa nueva. Conducía este coche viejo. Estaba ahorrando para poder mudarme correctamente, para poder escapar. Y ahora, con un solo golpe de tarjeta, todo desaparecería. Volvería a cero. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla. No era justo. Simplemente no era justo. Mi padre conducía un SUV de lujo. Mi madre usaba diamantes reales. Mi hermana tenía un teléfono que costaba $1,000, y yo estaba a punto de llevarme a la quiebra solo para funcionar como un ser humano. Entré en el estacionamiento de la farmacia. Puse el coche en park y apagué el motor. Me quedé sentada allí un momento, temblando. Mi cuerpo sentía como si estuviera vibrando. Entré. Las luces fluorescentes eran brillantes. El aire acondicionado estaba frío. Caminé hacia el mostrador del fondo. El farmacéutico, el señor Henderson, me conocía. Era un hombre amable con cabello gris y gafas. Levantó la vista cuando me acerqué. Vio mi cara. Vio mis manos descansando en el mostrador, con espasmos. Señorita Langdon, dijo. Su voz era suave. Me preocupé cuando su padre no recogió el pedido el viernes. Lo sé, dije. Lo siento. Llamé a la casa, dijo. Hablé con él. Le expliqué la urgencia. Le dije que con esta dosis, perder incluso 2 días es peligroso. Lo sé, repetí. Se le olvidó. El señor Henderson me miró por encima de sus gafas. Sabía que yo estaba mintiendo. Sabía que los padres no olvidan la medicación que salva vidas, pero fue lo suficientemente educado como para no decirlo. Lo tengo listo, dijo. Se dio la vuelta y tomó una bolsa de papel blanca del contenedor. La puso sobre el mostrador. Es el suministro para el mes completo, dijo. El total es de $2,450. Saqué mi tarjeta de débito. Mi mano temblaba tanto que casi la dejé caer. El señor Henderson esperó pacientemente. No me apresuró. Inserté el chip. Escribí mi PIN. Contuve la respiración. Por favor, que no la rechace. Por favor, que no la rechace. Si el banco había cobrado una tarifa mensual que yo no conocía, o si un cheque no se había cobrado, la tarjeta sería rechazada y entonces no tendría nada. La máquina emitió un pitido. Aprobada. Solté un aliento que no sabía qué estaba conteniendo. El señor Henderson me entregó el recibo. Tome una tan pronto como llegue al coche, Ava. ¿Tiene agua? Sí, dije. Tengo una botella en el coche. Bien, dijo. Siéntese en el coche durante 20 minutos antes de conducir a casa. Deje que haga efecto. Tenga cuidado. Gracias, señor Henderson, dije.
Tomé la bolsa de papel blanca. Era ligera. No pesaba casi nada, pero se sentía pesada en mi mano. Caminé de regreso al coche. Me senté en el asiento del conductor. Abrí la bolsa. Dentro había un pequeño frasco de plástico naranja. Lo miré. Esto era mi valor. Para mi familia, este frasco era menos importante que un teléfono. Para mí, lo era todo. Abrí el frasco. Saqué una pastilla. La tragué con un sorbo de agua tibia de la botella que guardaba en el portavasos. Apoyé la cabeza contra el asiento. Cerré los ojos. Esperé. Conocía bien la sensación. En unos 20 minutos, el zumbido eléctrico bajo mi piel comenzaría a desvanecerse. Los espasmos se detendrían. Mis músculos se relajarían. Volvería a sentirme yo misma. Pero algo más había cambiado. Algo que la medicina no podía arreglar. Pensé en la mesa del comedor. Pensé en la forma en que mi padre masticaba su carne mientras yo le suplicaba. Pensé en la forma en que mi madre miraba los limones. No estaba solo triste. Estaba enojada. Durante toda mi vida, había tratado de ser la buena hija. Traté de ser de bajo mantenimiento. Traté de no ser una carga. Pensé que si era lo suficientemente buena, si era lo suficientemente útil, me amarían. Ahora me doy cuenta de que era un juego que nunca podría ganar. No puedes ganar el amor de personas que son incapaces de darlo. Miré el recibo en mi mano. Saldo, $12.40. Estaba en la ruina. Tenía 27 años y tenía $12 a mi nombre. Pero estaba viva. Y por primera vez en mi vida, veía las cosas con claridad. Miré la bolsa blanca en el asiento del pasajero. Bien, dije en voz alta. El coche estaba vacío, pero necesitaba escuchar mi propia voz. Bien. No iba a volver a ser invisible. No iba a volver a ser la callada que lo arreglaba todo. Isla era la imagen en la pared, bonita, estática, perfecta. Pero yo era el cristal que cubría la imagen. La gente mira a través del cristal. Olvidan que está ahí. Piensan que no es nada. Pero el cristal es fuerte. El cristal protege. Y cuando el cristal se rompe, crea 1000 bordes afilados. Mi padre pensaba que yo era débil. Pensaba que yo era solo una chica enferma a la que podía ignorar. Pensaba que podía robar mi salud y yo simplemente me quedaría sentada y lo aceptaría. Estaba equivocado. Revisé mis manos. El temblor estaba disminuyendo. La pastilla estaba funcionando. Puse el coche en marcha. No iba a ir a casa a llorar en mi almohada. Iba a ir a casa a hacer una maleta. Pero primero, tenía que averiguar exactamente qué estaba pasando en esa casa. Mi padre dijo que estaban en quiebra. Dijo, gastos. Pero conducía un coche nuevo. Iban de vacaciones. Compraban teléfonos caros. Las matemáticas son simples. Las matemáticas no mienten. La gente miente. Necesitaba ver los números. Salí del estacionamiento. Mis manos se estaban estabilizando. Mi mente estaba aguda. Había terminado de ser la víctima. Era hora de descubrir la verdad. Conduje de regreso a mi apartamento. Era un viaje de 40 minutos desde la gran finca de mis padres en Connecticut hasta mi pequeño lugar en la ciudad. Cuanto más me alejaba de su casa, más fácil era respirar. Mi apartamento no era lujoso. Estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo. No había ascensor. El radiador hacía ruido en invierno, y la vista desde la ventana era solo la pared de ladrillo del edificio de al lado. Pero lo amaba. Lo amaba porque era mío. Yo pagaba el alquiler. Yo compré los muebles. Yo elegí las cortinas. No había pinturas al óleo de paisajes aquí. No había cortinas pesadas de terciopelo. Era simple, limpio y honesto. Subí los 3 tramos de escaleras.
Mis piernas ya estaban firmes. La medicación había hecho efecto por completo. El zumbido eléctrico en mis nervios se había detenido. Me sentía tranquila, pero era una calma fría y dura. Era la sensación del hielo, no del agua. Abrí mi puerta y entré. Cerré con llave detrás de mí. Deslicé el cerrojo. Clic. Ese sonido era el mejor sonido del mundo. Significaba que estaba a salvo. Caminé hacia mi pequeña cocina. Puse la bolsa blanca de la farmacia en el mostrador. Saqué el frasco y lo puse junto a la cafetera. Me senté en un taburete. El apartamento estaba en silencio. Ya era domingo por la noche. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el suelo de mi sala de estar. Miré alrededor de mi espacio. Era tan diferente de la casa en la que crecí. La casa de mis padres era un museo. Era un escenario diseñado para una audiencia. Mi apartamento era un lugar para vivir. Empecé a pensar en mi infancia. Dejé que vinieran los recuerdos. Por lo general, los alejaba porque dolían, pero hoy los dejé entrar. Recordé cuando tenía 10 años. Era la mañana de Navidad. Había pedido un juego de química. Quería aprender cómo funcionaban las cosas. Quería mezclar pociones y ver reacciones. Debajo del árbol, había una enorme pila de regalos para Isla. Ella tenía solo 2 años entonces, una niña pequeña. Recibió muñecas, un triciclo, una casa de juegos, montañas de ropa. Yo recibí un suéter. Era gris. Y recibí un libro sobre etiqueta. Necesitas aprender a ser una dama, Ava, había dicho mi padre. La ciencia es sucia. Recordé cuando tenía 16 años. Tenía el papel principal en la obra de teatro de la escuela. Había practicado durante meses. Memoricé cada línea. En la noche del estreno, miré hacia la audiencia. Vi a otros padres sosteniendo flores. Vi cámaras destellando. Los asientos de mis padres estaban vacíos. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina con Isla. Isla tenía una rodilla raspada. Se había caído en el patio de recreo. Mi madre le estaba poniendo una venda y dándole helado. ¿Dónde estaban?, había preguntado. Todavía llevaba mi maquillaje escénico. Isla se lastimó, dijo mi madre, sin levantar la vista. No podíamos dejarla. Fue un raspón, dije. Yo era Julieta. Habrá otras obras, dijo mi padre desde la entrada. No seas egoísta. Tu hermana nos necesitaba. No seas egoísta. Esa era la frase que usaban para encadenarme. Cada vez que quería algo, era egoísta. Cada vez que necesitaba ayuda, era dramática. Cada vez que intentaba brillar, le quitaba luz a Isla. Me convertí en el fondo. Me convertí en la estructura. Pensé en una casa. Isla era la decoración. Ella era el candelabro, la pintura, la alfombra cara. Todos la miraban y decían, «¡Guau, qué hermoso!». Yo era las vigas de madera dentro de las paredes. Yo era los cimientos de hormigón. Sostenía todo. Me aseguraba de que el techo no se derrumbara. Pero nadie mira las vigas. Nadie agradece a los cimientos. Solo notan las vigas si se rompen. Y hoy en el almuerzo, me había roto. Me levanté y caminé hacia el espejo en el pasillo. Me miré a mí misma. Vi a una mujer con círculos oscuros bajo los ojos. Vi a una mujer que parecía cansada, pero también vi algo más. Vi ira. Durante años, pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, me verían. Gestionaba sus citas. Organizaba sus documentos fiscales porque mi padre odiaba el papeleo. Los llevaba al aeropuerto a las 4 de la madrugada. Para que no tuvieran que pagar un taxi. Escuchaba a mi madre quejarse de sus amigos durante horas. Me hice suave. Me hice fácil. Me pulí hasta ser solo una superficie plana para que caminaran sobre ella. Pero el cristal es curioso.
Cuando el cristal está entero, es liso. Es invisible. Puedes mirar a través de él. Pero cuando rompes el cristal, cambia. Deja de ser invisible. Se convierte en 1000 pequeños cuchillos. Se vuelve peligroso. He terminado, susurré a la habitación vacía. Ya no iba a ser los cimientos. Si querían tratarme como a una extraña, actuaría como una extraña, y los extraños no guardan secretos gratis. Caminé hacia mi escritorio. Me senté frente a mi computadora portátil. Abrí la tapa. La pantalla brillaba en azul en la habitación oscura. Tenía un trabajo que hacer. Mi padre, Robert Lyndon, era un hombre que se enorgullecía de ser de la vieja escuela. Le gustaban los apretones de manos y los contratos en papel. Odiaba las computadoras. Decía que Internet estaba lleno de ladrones. No sabía cómo convertir un PDF. No sabía cómo restablecer una contraseña. Así que hace 3 años, cuando todo se trasladó a la nube, me pidió que lo configurara. Solo encárgate de ello, Ava, había dicho, lanzándome una pila de cartas del banco. Asegúrate de que las facturas se paguen. No quiero mirar pantallas. Me dio sus contraseñas. Me dio su número de seguro social. Me dio un poder notarial para activos digitales para que pudiera hablar con la gente de soporte técnico si el wifi fallaba. Nunca pidió que le devolviera las contraseñas. Asumió que yo simplemente haría el trabajo y mantendría la boca cerrada porque eso es lo que hace Ava. Ava se encarga de las cosas aburridas. Inicié sesión en la unidad de nube compartida de la familia. No buscaba solo una disculpa. Buscaba la verdad. Mi padre había dicho, usamos ese dinero para el teléfono de isla. Actuó como si fuera una elección entre 2 lujos. Pero mi padre era un hombre rico, o se suponía que lo era. Era consultor de bienes raíces de alta gama. Ganaba grandes comisiones. $2,000 deberían haber sido nada para él. Debería haber sido cambio de bolsillo. ¿Por qué tuvo que elegir? ¿Por qué dudó? Hice clic en la carpeta etiquetada Finanzas Lyndon. Era hora de ver qué estaba pasando realmente dentro de la casa de cristal. La pantalla estaba brillante. Me ajusté las gafas. Mi corazón latía un poco más rápido. No por la enfermedad esta vez, sino por la adrenalina. Me sentía como un detective entrando en una bóveda. La estructura de carpetas estaba ordenada. La había organizado yo misma: impuestos, inversiones, escrituras de propiedad, extractos bancarios. Empecé con los extractos bancarios. Abrí el PDF más reciente de su cuenta corriente conjunta principal. Esta era la cuenta de la que salía la hipoteca. Esta era la cuenta que usaban para comestibles, las tarifas del club de campo y la matrícula de isla. Escaneé los números. Saldo inicial, $4,200.50. Fruncí el ceño. Eso era bajo. Por lo general, mi padre mantenía al menos $50,000 en la cuenta corriente. Le gustaba tener dinero líquido. Miré los retiros. Membresía del club de campo, $1,200. Pago de arrendamiento de Lexus, $850. Saks Fifth Avenue, $600. Cuotas de la hermandad, $1,500. Whole Foods, $400. La lista continuaba. Era una hemorragia de dinero. Estaban gastando como reyes. Miré al final de la página. Saldo final, menos $149,5. Sobregiró. Estaban en descubierto. Mis padres, que vivían en una mansión, estaban en negativo. Revisé la fecha. Este extracto era de hace 3 días. Rápidamente abrí la carpeta de la cuenta de ahorros. Tal vez había movido dinero. Tal vez fue simplemente descuidado con la transferencia. Abrí el archivo. Saldo de ahorros, $50. $50. Me recosté en mi silla. Me quedé mirando la pantalla. Mi boca se abrió.
Esto era imposible. Mi padre tenía una cartera. Tenía acciones. Tenía bonos. Tenía una herencia de mi abuelo. ¿Dónde estaba? Fui a la carpeta de inversiones. Encontré una subcarpeta que no reconocí. Estaba etiquetada Proyecto TN. Hice clic en ella. Dentro había cientos de correos electrónicos y recibos de transferencia. Estaban fechados hace 5 años. Empecé a leer. Los correos electrónicos eran entre mi padre y un hombre llamado Gavin Thorne. No conocía el nombre. Los correos electrónicos eran entusiastas. Hablaban de un retorno garantizado y el próximo gran auge tecnológico. Era una compañía llamada Technova. Leí un correo electrónico de mi padre fechado en octubre de 2020. Gavin, voy con todo. Estoy moviendo liquidez de las cuentas de bonos. Quiero duplicar esto antes de retirarme. No me falles. Abrí el recibo de transferencia adjunto al correo electrónico. Cantidad transferida, $1,850,000. Sentí náuseas. Esa era la mayor parte de sus ahorros líquidos. Ese era el dinero destinado a emergencias. Ese era el dinero destinado a las reparaciones de la casa. Seguí haciendo clic. Necesitaba saber qué pasó. Encontré una carta de un bufete de abogados fechada 6 meses después. Litigio de quiebra de Technova. Lamentamos informarle que los activos de Technova han sido incautados. Es poco probable que los inversores recuperen fondos. Lo perdió. Lo perdió todo. Hace 5 años, mi padre perdió $1.85 millones en una mala apuesta, y nunca se lo dijo a nadie. Me senté allí armando la línea de tiempo. Durante 5 años, había estado fingiendo. Mantuvo la membresía del club de campo. Siguió alquilando coches nuevos. Siguió comprando ropa de diseñadora Isla. ¿Pero cómo? Si los ahorros se habían ido, ¿cómo lo estaba pagando? Volví a la carpeta principal. Busqué tarjetas de crédito. Había 5 tarjetas diferentes. Abrí los estados de cuenta. Tarjeta 1, al límite. Límite $20,000. Saldo $19,800. Tarjeta 2, al límite. Tarjeta 3, al límite. Estaba barajando deudas. Estaba usando una tarjeta para pagar el saldo mínimo de otra tarjeta. Estaba construyendo un castillo de naipes que estaba a punto de colapsar. Y luego vi la transacción del viernes. En la única tarjeta de crédito a la que todavía le quedaba un poco de espacio, una tarjeta con un límite de $2,000. Había un cargo, Apple Store $1,199. El teléfono. Tenía exactamente suficiente crédito para comprar el teléfono o mi medicación. No podía comprar ambos. Si compraba mi medicación, $2,450, la tarjeta habría sido rechazada. Habría tenido que admitir que no tenía el dinero. Habría tenido que admitir ante el farmacéutico y ante mí que estaba en la ruina. Pero el teléfono. El teléfono era más barato. Cabía en la tarjeta. No eligió a Isla solo porque la amara más. Eligió a Isla porque su juguete era más barato que mi vida, y porque comprar el teléfono le permitía seguir fingiendo que era rico. Comprar el teléfono fue un movimiento de poder. Decía, puedo proveer. Admitir que no podía pagar mis pastillas habría sido una derrota. Arriesgó mi vida para proteger su ego. Sentí una rabia fría sentarse en mi estómago. Era más pesada que la tristeza. Se estaban ahogando. Estaban completa y absolutamente en la ruina. Y en lugar de recortar gastos, en lugar de vender la casa, en lugar de decirle a Isla que tenía que conseguir un trabajo, me estaban canibalizando a mí. Usaron mi salud como garantía. Seguí cavando. Estaba furiosa, pero también fascinada. Era un desastre, y no podía apartar la mirada. Encontré transferencias del fideicomiso de mi abuela, dinero que se suponía que estaba bloqueado hasta que Isla cumpliera 21 años.
Había falsificado firmas para sacarlo antes. Encontré avisos de impuestos a la propiedad impagos que había escaneado y escondido en una carpeta etiquetada varios, esperando que mi madre no los viera. Y luego encontré el archivo más oscuro de todos. Estaba en una carpeta etiquetada seguros. Asumí que era el seguro de la casa o el seguro del coche, pero el nombre del archivo era póliza-vida-RL-5mm. Era una póliza de seguro de vida sobre mi padre por valor de $5 millones. La abrí. Era una póliza estándar. Si él moría, mi madre obtenía el dinero. Parecía normal. Pero luego vi un subdocumento adjunto. Era una enmienda fechada hace 3 años, actualización de beneficiario y revisión de cláusula médica. Empecé a leer la letra pequeña. El lenguaje legal es aburrido, pero soy correctora de estilo. Me gano la vida leyendo la letra pequeña. Sé dónde esconden los demonios. Leí el párrafo 4, sección B. La póliza sigue siendo válida siempre que todos los dependientes directos mantengan un certificado de buena salud con respecto a condiciones genéticas hereditarias identificadas antes de la fecha de origen de la póliza. La falta de divulgación o tratamiento de condiciones hereditarias diagnosticadas en dependientes puede resultar en ajustes de primas o anulación de la póliza. Lo leí de nuevo. Luego leí una nota que mi padre había escrito a su corredor de seguros. Era un borrador de correo electrónico guardado. Con respecto al diagnóstico de ABA, si no reclamamos oficialmente la medicación fuerte en el seguro principal, ¿se mantiene fuera del registro principal? No quiero que las primas se disparen y no quiero arriesgar la cláusula en la póliza grande. Mis manos se enfriaron. Mi padre no solo estaba en la ruina. Estaba apostando a su propia muerte. Se aferraba a esta póliza de $5 millones como su única estrategia de salida. Era lo único de valor que le quedaba. Y sabía sobre la cláusula. Falta de tratamiento. Espera. Lo releí. Si me trataban, estaba en el registro. Si no me trataban. No, eso no era. Lo leí por tercera vez. Póliza nula si algún descendiente directo es diagnosticado con un trastorno neurológico hereditario antes de los 25 años. Fui diagnosticada a los 24. Hace 3 años. Si la compañía de seguros descubría que tenía este trastorno genético específico, cancelarían su póliza de $5 millones o se negarían a pagar si él moría. Necesitaba ocultar mi enfermedad. Por eso no quería usar el seguro en la farmacia. Por eso siempre se quejaba del costo. No solo estaba siendo tacaño. Estaba tratando de mantener mi enfermedad fuera de los libros tanto como fuera posible. Pero era peor que eso. Miré las fechas. Había dejado de pagar la prima de su propio seguro de salud hace 2 meses, pero pagaba la prima del seguro de vida perfectamente a tiempo. Estaba planeando algo. O tal vez simplemente estaba desesperado. Pero entonces vi el remate. La cosa que me dio ganas de vomitar. Había un documento de un centro de pruebas genéticas. Era para Isla. Paciente, Isla Lyndon. Estado de la prueba, cancelada por el padre. Había cancelado la prueba de Isla el año pasado. Sabía que mi condición era hereditaria. Había un 50% de probabilidad de que Isla también la tuviera. Si se hacía la prueba y la tenía, la compañía de seguros definitivamente sabría del gen de la niña de cristal. Entonces, detuvo la prueba. Estaba dejando que Isla caminara posiblemente con una bomba de tiempo en su sistema nervioso solo para proteger su póliza de seguro de vida. Estaba arriesgando mi vida negándome los medicamentos. Estaba arriesgando la vida de Isla negándole un diagnóstico. Todo por $5 millones que nunca vería porque estaría muerto. Cerré la computadora portátil. Me senté en la oscuridad. La única luz era la farola fuera de mi ventana. No era solo una víctima de negligencia. Era una víctima de fraude. Mis padres no eran solo malos padres. Eran criminales. Y habían cometido un error muy, muy grande. Le dieron las contraseñas a la callada. Me levanté. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua.
Mi mano estaba perfectamente firme. Tomé mi teléfono. No iba a llamar a mis padres. No iba a gritarles. Todavía no. Necesitaba a un experto. Necesitaba a alguien que entendiera de dinero, fraude y cómo enterrar a un hombre que pensaba que era más inteligente que todos los demás. Me desplacé por mis contactos hasta encontrar un número al que no había llamado en 10 años. Tía Margaret. La hermana de mi padre. La que él odiaba. A la que llamaba serpiente. Era contadora forense en Manhattan. Pasaba sus días rastreando dinero oculto y exponiendo a mentirosos. Presioné el botón de llamada. Sonó 1, 2 veces. ¿Hola? Respondió una voz aguda y clara. Tía Margaret, dije. Soy Ava. ¿Ava? Sonaba sorprendida. ¿Está todo bien? No, dije. Necesito tu ayuda. Tengo un archivo que necesito que veas. Es sobre papá. ¿Qué hizo? Preguntó de inmediato. Ella lo conocía. Apostó la casa, dije. Y está pagando la deuda con mi vida. Hubo una pausa en la línea. Ven a la ciudad mañana, dijo. Trae todo. Lo haré, dije. Colgué. Miré por la ventana hacia la pared de ladrillo. Parecía sólida, inquebrantable. Mi padre pensaba que estaba hecho de ladrillos. Pensaba que era intocable. Olvidó que vivía en una casa de cristal, y yo era la que sostenía la piedra. No dormí esa noche. Dormir se sentía peligroso. Si cerraba los ojos, sentía que las paredes de mi apartamento se iban a disolver y volvería a estar en ese comedor suplicando por mi vida mientras mi hermana tomaba fotos de su almuerzo. En cambio, pasé la noche construyendo una línea de tiempo. Soy correctora de estilo. Mi trabajo es encontrar errores. Mi trabajo es asegurarme de que la historia tenga sentido. Y en este momento, la historia de mi vida no tenía sentido, así que tenía que arreglarla. Imprimí todo. Ya no confiaba en los archivos digitales. Mi padre podría cambiar las contraseñas. Podría borrar la cuenta en la nube. Podría limpiar el servidor. Así que lo imprimí todo. El cartucho de tinta de mi impresora barata se estaba agotando y las páginas empezaron a salir con rayas. Pero no me importó. Necesitaba papel. El papel es real. Puedes sostener el papel en tu mano. Extendí los documentos en el suelo de mi sala de estar. Parecía un mapa de una zona de guerra. A la izquierda, puse los registros financieros, las cuentas bancarias vacías, las tarjetas de crédito al límite, los registros fallidos de Technova. A la derecha, puse los registros médicos y la póliza de seguro. Me senté en el medio. Yo era el puente entre el dinero y la enfermedad. Volví a tomar la póliza de seguro. Leí la cláusula que había encontrado antes. Póliza nula si algún descendiente directo es diagnosticado con un trastorno neurológico hereditario antes de los 25 años. Fui diagnosticada a los 24. Técnicamente, la póliza ya debería ser nula. Mi padre debería haber perdido esa red de seguridad de $5 millones hace 3 años, pero no lo hizo. ¿Por qué? Fui a mis archivos de correo electrónico. Busqué al doctor Evans. Era el especialista que me diagnosticó. Encontré una cadena de correos electrónicos de hace 3 años del doctor Evans a Robert Lyndon. Asunto: resultados de las pruebas de ABA. Señor Lyndon, los resultados confirman el marcador genético. Necesitamos comenzar a administrarle a ABA la medicación bloqueadora fuerte de inmediato para prevenir el daño nervioso. Presentaré el papeleo con su seguro principal. Miré la respuesta de Robert Lyndon al doctor Evans. Asunto: resultados de las pruebas de ABA. Espere con la presentación del seguro. Estamos en medio de un cambio de proveedores. Pagaré la consulta inicial y la primera ronda de medicamentos de mi bolsillo. Por favor, mantenga esto fuera del sistema principal durante 30 días para que no tengamos un lapso en la cobertura.
Durante el cambio. ¿Mintió? No hubo cambio. Teníamos la misma compañía de seguros desde hacía 10 años. Pagó en efectivo esa primera visita. Pagó en efectivo el primer mes de pastillas. Lo mantuvo fuera del libro mayor oficial. Y luego, un mes después, cuando cumplí 25 años, de repente dijo, está bien, adelante y usa la tarjeta del seguro ahora. Mi sangre se heló. Había retrasado el registro oficial. Esperó hasta que tuve mi cumpleaños número 25. La póliza decía diagnosticado antes de los 25 años. Al mantenerlo fuera de los libros durante esas pocas semanas cruciales, hizo que pareciera que fui diagnosticada después de cumplir 25 años. Salvó su póliza, pero lo hizo apostando con mi ventana de tratamiento. ¿El doctor? Evans me había dicho que el tratamiento temprano era crítico. Cada semana importaba, y mi padre había dado largas. Me había hecho esperar. Me dijo que eran problemas administrativos. No estaba arreglando el papeleo. Estaba mirando el calendario. Estaba contando los días hasta mi cumpleaños para que sus $5 millones estuvieran a salvo. Sentí una ola de náuseas. Corrí al baño y tuve arcadas secas sobre el lavabo. No salió nada porque no había comido desde el desayuno. Me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Mi piel se veía pálida. Mis ojos estaban rojos. Él lo sabía, susurré. No se trataba solo de dinero. Se trataba de valor. Para Robert Langdon, yo era un activo, o más bien, era un pasivo que necesitaba ser gestionado. Si estaba sana, era mano de obra gratis. Organizaba su vida. Si estaba enferma, era un riesgo. Podía arruinar su plan de jubilación. Así que gestionó el riesgo. Y luego miré la línea de tiempo de los últimos 6 meses. El dinero se había agotado por completo en enero. Fue entonces cuando las tarjetas de crédito llegaron al límite. Fue entonces cuando comenzó a olvidar mi receta. Enero, la farmacia estaba cerrada. Ava, ¿puedes saltarte un día? Febrero, perdí la tarjeta. La conseguiré la próxima semana. Marzo, ¿realmente necesitas la dosis completa? Tal vez divide las pastillas. No solo era perezoso. Estaba tratando de quitarme los medicamentos caros porque físicamente ya no podía pagarlos. Pero en lugar de decirme, Ava, estamos en la ruina. Necesitas solicitar ayuda estatal, simplemente dejó de comprarlos. Estaba dispuesto a dejar que mis manos temblaran. Estaba dispuesto a dejarme tener convulsiones. Estaba dispuesto a dejarme deteriorar. ¿Por qué? Porque si admitía que estaba en la ruina, el juego terminaba. El club de campo lo sabría. Los vecinos lo sabrían. Isla lo sabría. Protegió su imagen con mi dolor. Regresé a la sala de estar. Miré la pila de papeles. Pensé en Isla, mi hermosa y perfecta hermana, la que recibió el teléfono nuevo. Encontré de nuevo el formulario de prueba genética, el que él canceló. Paciente, Isla Langdon, 19. Detuvo su prueba. Si Isla tenía el gen, sería diagnosticada antes de los 25 años. Eso anularía la póliza inmediatamente. No había forma de ocultarlo, era demasiado joven. Así que para proteger el dinero, decidió que ella simplemente no lo sabría. La estaba dejando caminar con una potencial bomba de tiempo en su ADN. Si tenía el gen, necesitaba tomar medicamentos preventivos ahora antes de que comenzaran los síntomas. Una vez que comienza el temblor, el daño ya está hecho. Estaba sacrificando su salud también. Simplemente lo estaba haciendo de manera diferente. Me estaba matando de hambre a mí. La estaba cegando a ella. Todo por una pila de dinero que solo importaba si él estaba muerto. Me senté allí durante mucho tiempo. El sol comenzó a salir. La luz convirtió el cielo gris en un azul pálido. Sentí un cambio dentro de mí. Ayer en el almuerzo, era una víctima. Era una hija herida que quería que a su papá le importara.
Hoy, era un testigo. Ya no estaba triste. La tristeza es una emoción suave. Es pesada y húmeda como una manta. Esto era diferente. Esto era afilado. Esto era frío. Recogí los papeles. Los organicé en una pila ordenada. Los puse en una carpeta manila impecable. Fui a mi armario. Me puse mi mejor atuendo. Era un traje negro simple que usaba para reuniones con clientes. Me hacía parecer profesional. Me hacía parecer que no me estaba desmoronando. Me cepillé el cabello. Me puse un poco de maquillaje para ocultar las ojeras. Empaqué mi bolso, computadora portátil, cargador, botella de agua, medicación, la carpeta. Iba a la guerra, pero no luchaba con espadas. Luchaba con papel. Mi padre amaba el papel. Amaba los contratos, las escrituras y las pólizas de seguro. Pensaba que el papel lo hacía poderoso. Bueno, yo tenía el papel ahora. Miré mi teléfono. Eran las 7 de la mañana. Necesitaba llegar a la ciudad. Necesitaba ver a la tía Margaret. Salí de mi apartamento. Cerré la puerta con llave. No miré atrás. La haba que vivía aquí ayer se había ido. La haba que bajaba las escaleras ahora era otra persona completamente diferente. Ella era la arquitecta de su propia supervivencia. El viaje en tren a Manhattan tomó 1 hora. El vagón estaba lleno de viajeros. La gente bebía café, leía periódicos, miraba sus teléfonos. Sostuve mi bolso apretado contra mi pecho. Sentí que llevaba una bomba. Bajé en la gran central terminal. La estación era enorme y ruidosa. La gente corría por todas partes. Por lo general, el ruido me ponía ansiosa, las voces resonantes, el repiqueteo de los zapatos en el mármol. Era demasiada información sensorial para mi sistema nervioso. Pero hoy, la medicación estaba funcionando y mi ira funcionaba como un escudo. Me sentía concentrada. Salí a la calle 42. El aire olía a escape y nueces asadas. Llamé a un taxi. Wall Street, le dije al conductor. Asintió y se incorporó al tráfico. Mi tía Margaret trabajaba en una firma llamada Pierce & Associates. No trabajaba para un gran banco. Tenía su propia firma. Ella era a quien llamaban las empresas cuando pensaban que un ejecutivo estaba robando. Ella era a quien llamaban los abogados de divorcio cuando un esposo escondía activos en las Islas Caimán. Ella daba miedo. Mientras crecía, mi padre siempre hablaba de ella con desdén. Margaret es un buitre, decía. Hurga en los huesos de las empresas muertas. No tiene alma. No la había visto en 5 años. La última vez fue en el funeral de mi abuela. Había tratado de hablar conmigo entonces. Me había preguntado cómo estaba. Estoy bien, había dicho, repitiendo el guión que mi madre me enseñó. Todo es perfecto. Margaret me había mirado con sus agudos ojos grises. Nada es nunca perfecto, Ava. Si parece perfecto, generalmente es falso. Me había alejado de ella. Pensé que estaba siendo mala. Ahora, sabía que era la única persona honesta en mi linaje. El taxi se detuvo frente a un rascacielos de cristal. Pagué al conductor y salí. Entré en el vestíbulo. Era frío y moderno. Todo era acero y cristal. Di mi nombre al guardia de seguridad. Margaret Pierce la está esperando, dijo. Me entregó un pase de visitante. Tomé el ascensor hasta el piso 40. Se me taparon los oídos mientras subíamos. Las puertas se abrieron. La oficina estaba en silencio. No era el silencio caótico de la casa de mis padres donde los secretos se escondían en los rincones. Era un silencio profesional. Era el sonido del trabajo haciéndose. Una recepcionista me llevó a una oficina en la esquina. Ava, dijo una voz. Margaret Pierce se levantó de detrás de su escritorio. Se veía exactamente como mi padre, pero más dura.
Tenía la misma nariz, la misma mandíbula. Pero donde mi padre era blando y carnoso por demasiado vino y comida rica, Margaret era angular. Llevaba un traje gris. Su cabello estaba cortado corto y afilado. No me abrazó. Extendió una mano. Ha pasado mucho tiempo, dijo. Estreché su mano. Su agarre era firme. Gracias por verme, dije. Siéntate, dijo. Señaló una silla de cuero. Te ves terrible. Gracias, dije, logrando una sonrisa débil. Me siento terrible. Dijiste por teléfono que Robert apostó la casa, dijo. No perdía el tiempo con charlas triviales. Muéstrame. Abrí mi bolso. Saqué la carpeta Manila. La puse sobre su escritorio. No solo apostó la casa, dije. Me apostó a mí. Margaret abrió la carpeta. Se puso un par de gafas de lectura. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el pasar de las páginas. Snap, snap, snap. Leía rápido. Escaneó los extractos bancarios. Entrecerró los ojos cuando vio la deuda de la tarjeta de crédito. Hizo una pausa cuando vio los correos electrónicos de Technova. Idiota, murmuró. Clásico esquema Ponzi. Le advertí sobre Torne hace 10 años. Luego llegó a la póliza de seguro. Se detuvo. Leyó la cláusula. Leyó el correo electrónico sobre las fechas. Leyó la prueba cancelada para Isla. Volvió atrás y leyó la línea de tiempo que yo había creado. Se quitó las gafas. Miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad de Nueva York. No dijo nada durante mucho tiempo. Me senté allí retorciendo mis manos en mi regazo. De repente estaba aterrorizada. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si me decía que esto era normal? ¿Y si me decía que estaba siendo dramática, tal como dijo mi padre? ¿Margaret? Susurré. Se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido. La dureza en sus ojos había desaparecido, reemplazada por algo que parecía horror. Él lo sabía, dijo. Su voz era baja. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Necesitaba que la póliza siguiera siendo válida, dije. Así que retrasó mi diagnóstico. Hizo más que eso, Ava, dijo Margaret. Golpeó el papel con el dedo. Estaba vendiendo en corto tu vida. ¿Qué quieres decir? En finanzas, dijo, vender en corto una acción significa apostar a que fracasará. Ganas dinero cuando el precio baja. Me miró directamente a los ojos. Estaba ahorrando $5 millones dejando que te deterioraras. Cada vez que te negaba la medicina, cada vez que ocultaba tu condición, estaba protegiendo su activo. No eras su hija. Eras el daño colateral para su fondo de jubilación. Escucharla decirlo en voz alta lo hizo real. Me golpeó en el pecho como un golpe físico. Solté un sollozo. No pude contenerlo más. Se lo pedí, y lloré. Le supliqué en el almuerzo. Compró un teléfono a Isla. Compró un estúpido teléfono en lugar de mi medicina. Margaret se puso de pie. Caminó alrededor del escritorio. No me abrazó. No era de abrazos, pero puso una mano en mi hombro. Su mano era pesada y cálida. Es un hombre pequeño y desesperado, dijo. Ha estado fingiendo ser rico desde que teníamos 20 años. Siempre quiso el estilo de vida, pero nunca quiso hacer el trabajo. Y ahora las paredes se están cerrando. Caminó de regreso a su escritorio. Abrió un cajón. Sacó una chequera. Escribió rápidamente. Arrancó el cheque con un tirón seco. Lo deslizó a través del escritorio hacia mí. Lo miré. Páguese a la orden de Ava Lyndon. Cantidad, $5,000. Levanté la vista hacia ella. No puedo aceptar esto. No vine aquí por dinero. Tómalo, ordenó. Esto no es caridad.
Esto es munición. ¿Munición? Necesitas comer, dijo. Necesitas un lugar seguro para dormir. Necesitas tu medicación. No puedes luchar contra él si eres débil. No puedes luchar contra él si estás temblando. Señaló la carpeta. Esto, dijo, señalando los documentos. Esto es fraude. Es fraude de seguros. Es negligencia infantil. Es procesable. No quiero demandarlo, dije. Solo quiero. No sé qué quiero. Quiero que le duela como me duele a mí. La justicia duele, dijo Margaret. Si exponemos esto, todo desaparece, Ava. La casa, los coches, la reputación. Tu madre perderá su jardín. Isla perderá su matrícula. Todo se quemará. Me miró intensamente. ¿Estás lista para eso? ¿Estás lista para ser quien encienda la cerilla? Pensé en los almuerzos de los domingos. Pensé en los comentarios de no seas dramática. Pensé en la promesa vacía de lo conseguiremos el mes que viene. Pensé en la bolsa de papel blanca de la farmacia que tuve que agotar los ahorros de mi vida para comprar. Sí, dije. Estoy lista. Bien, dijo Margaret. Porque he estado esperando 20 años a que cometiera un error, y finalmente lo hizo. Levantó el teléfono de su escritorio. ¿A quién estás llamando? Pregunté. A mis contactos en la Junta Estatal de Seguros, dijo. Y a un equipo de auditoría forense. Hizo una pausa y me miró. Por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña y feroz. Ya no eres la invisible, Ava. Eres la denunciante. Me entregó el cheque de nuevo. Ve a depositar esto. Consigue una habitación de hotel. Come un bistec. Vuelve aquí mañana a las 9 de la mañana. Tenemos trabajo que hacer. Tomé el cheque. Lo sostuve en mi mano. Era solo un trozo de papel, pero se sentía más pesado que la bolsa blanca. Gracias, dije. No me des las gracias, dijo. Solo sobrevive. Esa es la mejor venganza. Salí de su oficina. Caminé de regreso al ascensor. Miré el cheque en mi mano. $5,000. Era suficiente para empezar de nuevo. Era suficiente para estar a salvo. Pero lo más importante, tenía la verdad. Margaret lo había confirmado. No estaba loca. No era dramática. Tenía razón. Salí al sol de Manhattan. La ciudad era ruidosa y caótica, pero me sentía tranquila. Ya no era una niña de cristal. Era un martillo. E iba a casa a romperlo todo. El domingo siguiente, entré de nuevo en la casa. Mi madre estaba arreglando flores en el pasillo. Mi padre estaba en el estudio bebiendo whisky al mediodía. «Has vuelto», dijo mi madre, pareciendo aliviada. «¿Estás lista para disculparte con tu padre?» «No», dije. «Estoy aquí para cuadrar las cuentas». Entré en el estudio. Tiré la carpeta manila sobre el escritorio de mi padre. Aterrizó con una bofetada pesada. Robert levantó la vista, molesto. «¿Qué es esto?» «Es todo», dije con calma. La pérdida de Technova, las tarjetas de crédito al límite, el esquema de seguros. Su rostro perdió el color. Se puso de pie rápido. «¿Revisaste mis archivos privados?» «Me diste las contraseñas, papá», dije. «Me pediste que gestionara la nube porque eras demasiado perezoso para aprender. Me entregaste el arma». Isla entró en la habitación sosteniendo su nuevo teléfono. «¿Por qué están gritando todos?» «Siéntate, Isla», dije. «Necesitas escuchar cuánto cuesta realmente tu teléfono». «Ava, detente», advirtió mi padre. Parecía aterrorizado. Por primera vez, parecía pequeño. «No solo me descuidaste», dije, mi voz temblando solo un poco. «Cometiste fraude de seguros.
Arriesgaste mi vida para salvar una póliza que ni siquiera estarás vivo para gastar. Mi padre trató de agarrar la carpeta, pero di un paso atrás. Es demasiado tarde, dije. Ya le di copias a la tía Margaret. Se congeló. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Y hay una cosa más, dije. La farmacia marcó la falta de recogida el viernes. Activó una auditoría estatal automática por negligencia médica. Caroline jadeó desde la puerta. ¿Una auditoría? ¿Aquí? Sí, dije. Miré a Isla. Parecía joven y asustada. Debido a que la condición es hereditaria, la compañía de seguros exige que Isla se haga la prueba, dije. Si tiene el gen, tu póliza de $5 millones se anula inmediatamente. Y como lo ocultaste, Isla ahora no es asegurable. El silencio que siguió fue sísmico. Robert tropezó hacia atrás contra su estantería. Miró a Isla. Sabía que había perdido. ¿Qué? ¿Gen? Preguntó Isla, con voz temblorosa. Papá, ¿de qué está hablando? No podía mirarla. Había tratado de enterrar la verdad para salvar su dinero, y en cambio, había expuesto a todos. La casa de cristal está rota, susurré. Y no voy a limpiarla esta vez. Sucedió rápido. En 3 meses, el banco ejecutó la hipoteca de la mansión. Los coches fueron embargados. Mi padre enfrenta actualmente una investigación por fraude. Isla dio positivo para el gen. Estaba enojada al principio, pero lo detectamos temprano. Está tomando medicación ahora. Nunca tendrá los temblores que tengo yo. La salvé de mi destino. Vivo en la ciudad. Tomo mis pastillas todas las mañanas. Mis manos finalmente están firmes. Estoy estudiando diseño ahora. Estoy trabajando en un proyecto para un centro comunitario hecho completamente de vidrio reforzado. Es transparente, pero es a prueba de balas. Ya no soy la chica invisible. No soy la víctima. No soy una niña de cristal, le dije a mi reflejo esta mañana. Soy la arquitecta. Me alejé de los escombros y construí una vida que es realmente mía. Si alguna vez has tenido que reconstruirte después de ser invisible, suscríbete y comparte tu historia a continuación. No estás solo.